que dentro del castillo del demonio, el grupo de héroes está luchando actualmente contra el señor demonio para proteger el mundo. Sin embargo, aquel villano, quien por cierto se llama Mao, parece ser demasiado poderoso para el equipo de héroes. Están malheridos y están perdiendo la esperanza, excepto por el héroe Max, quien se pone de pie al frente de su equipo, rebosante de determinación. Al ver esto, el señor demonio comienza a atacar de nuevo. El sacerdote utiliza su magia para bloquear el ataque del Rey Oscuro, mientras que el guerrero sufre graves heridas al bloquear su segundo ataque. El héroe no desperdicia sus esfuerzos y se carga contra Mao, cortando su espada con fuerza mientras recibe mejoras de su mago, así como League of Legends, para que recibas un poquito de ayuda mientras tu soporte te da un poquito de fuerza. Su ataque causa una gran explosión y después de que la luz se calma, el héroe vomita un poco de sangre, pero el Rey Oscuro sufre heridas críticas. En su derrota, el señor demonio acepta su destino, pero jura que volverá para vengarse. En ese momento la escena cambia y muestra al Rey Demonio reencarnando como una niña, una dulce niña, una muy linda niña, llena de ganas de pelear nuevamente. Al mismo tiempo que Zenia, su subordinada, se presenta para felicitarlo. Le pregunta si ella es responsable de su reencarnación antes de preguntar dónde están sus otros subordinados. Ella explica que están en un estado de sueño profundo después de su batalla contra el héroe. Después de escuchar esto, el señor demonio pensó que cada uno de ellos era inútil. Se preguntaba si Zenia era más alta, pero ella le interrumpió diciendo que primero necesitaban conseguirle ropa. El Rey Oscuro pidió su atuendo favorito, pero se molestó cuando ninguna de las prendas le quedaba bien. Zenia explicó que 10 años no fueron suficientes para restaurar todos sus poderes, lo que también resultó en su forma física subdesarrollada. Esto incluía al señor demonio, quien se sintió entristecido después de perder su musculatura. Sin embargo, Zenia lo animó y le dijo que había preparado algunos atuendos que se adaptan a su cuerpo actual. El primer atuendo que ella preparó era un traje de niña mágica. Mao se quejó del traje, pero ella lo engañó diciendo que era un traje de sirvienta tradicional, mientras los llamaba guapo. Luego, lo hizo usar un traje de sirvienta, pero él se quejó de que no usaría la ropa de una criada humilde. Zenia cambió su atuendo nuevamente, esta vez por un uniforme de marinero, que el señor demonio aceptó con creces. Antes de que Zenia pudiera usar más cambios, él usó un traje de baño. Finalmente, Mao preguntó qué estaba haciendo el héroe, pero ella fingió que no sabía de quién hablaba. Enfatizó que se refería al héroe Max, mientras especulaba que debía haberse convertido en realeza después de derrotarlo hace 10 años. Nerviosamente, Zenia le informó que el héroe había desaparecido y que su estado era un misterio desde entonces. El señor demonio pensó que Max había mantenido su humilde actitud y se apartó de la existencia terrenal como parte de su formación espiritual. Esto impresionó al Rey Oscuro y está aún más emocionado por encontrarlo de nuevo. Zenia intentó cambiar de tema y le dijo a Mao que, debido a su larga ausencia, tenía muchos deberes acumulados. Ella trató de hacerle olvidar momentáneamente del héroe. Sin embargo, el señor demonio refutó que no podía ignorar la existencia del héroe, ya que es la mayor amenaza para él y sus hombres, sin olvidar a sus amiguitos mágicos de soporte de League of Legends. Continuemos. A pesar de eso, Zenia seguía insistiendo en que no tenía que preocuparse por el héroe, ya que solo es un humano que está destinado a envejecer y morir. El señor demonio notó que Zenia estaba ocultando algo. Ella trató de negarlo, pero no pudo responder correctamente, lo que la hizo sospechar aún mucho más. Debido a esto, el Rey Oscuro entró en pánico al pensar que Zenia estaba tratando de ocultar el hecho de que el héroe había muerto. Sin embargo, no pudo obtener una respuesta clara de Zenia. Entonces, decidió usar su tercer ojo para buscar la fuerza vital del héroe. Después de obtener la ubicación de Max, el protagonista, el señor demonio, verificó el mapa del mundo y decidió visitar a sus némesis. Zenia entró en pánico e intentó evitar que Mao se fuera, advirtiéndole que se arrepentiría si conociera al héroe. No obstante, no pudo detenerlo y él voló hacia la ubicación del héroe. Zenia comenzó a llorar y se disculpó por no poder detener al señor demonio de encontrarse con el héroe. En el camino hacia la ubicación del héroe, el Rey Oscuro notó las ciudades humanas. Aunque las llamó primitivas, estaba impresionado por la rapidez con la que la civilización había progresado mientras él no estaba presente. No pasó mucho tiempo antes de que el señor demonio encontrara la ubicación del héroe y entrara de inmediato en el apartamento del héroe. Anunció con orgullo su regreso, pero quedó estupefacto al ver al hombre de mediana edad y aspecto perezoso dentro de la habitación. El héroe también quedó sorprendido, pero preguntó perezosamente quién era Mao. El señor demonio se disculpó, pensando que se había equivocado de persona. Sin embargo, el hombre de mediana edad confirmó que él sí era Max y se preguntaba qué querría un demonio de él. El Rey Oscuro no podía creer la situación, pero notó una espada familiar entre la basura dentro de la habitación. La espada sagrada Blaze Bringer, que lo cortó en pedacito hace 10 años cuando él era el héroe que lo derrotó. Finalmente Max se dio cuenta de que el demonio frente a él era el señor demonio, pero Mao aún no podía creer que el hombre frente a él, con su apariencia perezosa y mentalmente lenta, fuera el mismo que lo había golpeado hace 10 años.
incluso le preguntó qué le había pasado a la mandíbula cincelada del héroe. El héroe explicó que simplemente había envejecido y que era completamente normal. También señaló que el rey demonio se veía igualmente reconocible. Mientras tanto, preguntó por qué llevaba un uniforme de marinero, pero Mao ignoró la pregunta y se quejó del olor desagradable dentro de la habitación. Luego, comenzó a limpiar y recoger la basura mientras sermoneaba al prota. Sin embargo, Max entró en pánico cuando notó que el señor de las tinieblas había tomado su juguete. El rey demonio comenzó a usar la computadora portátil de Max, ignorando por completo sus quejas y alabando a la humanidad por haber desarrollado una herramienta útil para la investigación. Y quién sabe si el señor demonio habrá creado sus redes sociales. Pero Max finalmente recordó preguntar por qué el rey demonio había venido a su lugar. Mao anunció que regresó para que los humanos se sometieran a su autoridad y vivieran bajo su gobierno. Sin embargo, el prota no le importaba, lo cual molestó al señor oscuro, ya que su único propósito al reencarnar era hacer sufrir a Max, ya que intenta proteger a la humanidad. El rey demonio no podía entender por qué Max ya no le importaba, así que le preguntó la razón del cambio. El prota explicó que después de derrotarlo a él y a sus secuaces, y no olvidemos que con ayudita mágica, el mundo ya no lo necesitaba. Se desvaneció en la oscuridad y ahora es solo un don nadie. También añadió que los héroes son inútiles en tiempos de paz, por lo que solo se les ve como una molestia. En cambio, es más feliz vivir como un vago. A pesar de ello, el señor demonio todavía no podía creer todo, así que usó la laptop de Max para buscar más información en internet. Lo primero que encontró fue una supuesta aventura en la que el prota estaba involucrado. Max trató de negarlo, explicando que el artículo era solo sobre él y su esposa siendo cazadores de tesoros hambrientos de dinero. Pero después de ver los nervios de Max, estaba en una entrevista grabada. El rey demonio estaba convencido de que su antiguo rival estaba diciendo la verdad. Añadió que el prota cosechó lo que sembró. Entonces el rey demonio continuó leyendo el siguiente artículo, ignorando las explicaciones de un Max todo viejito. Se sorprendió al leer que el prota había atacado violentamente a un ciudadano. Max intentó argumentar que el titular era engañoso y que solo se estaba defendiendo de 6 personas que intentaron emboscarlo. Sin embargo, el rey demonio señaló que Max simplemente podría haber huido en lugar de responder con violencia, ya que podía incluso escapar de sus secuaces. Basado en la explicación de Max, el monarca de los villanescos concluyó que el prota simplemente había perdido los estribos después de beber demasiado alcohol. Luego, el rey demonio revisó el siguiente artículo, donde se hablaba de manera tímida sobre nuestro héroe. Maldijo al prota por agacharse solo porque el artículo decía que Max había engañado a 10 mujeres. Eso no es nada seguramente. ¿Cuánto habrá engañado el rey demonio? Max negó nuevamente y se quejó de las bromas que se hacían sobre él debido a ese artículo. Incluso el tirano del infierno no pudo contener la risa después de escuchar los chistes. Viendo el héroe deprimido, el rey demonio intentó buscar algunos de los momentos positivos de Max. Pese a que el señor demonio no pudo contener más risas después de ver el video cursi del prota, comentó cómo Max parecía un idiota total. Es entonces que nuestro héroe se cubrió los oídos avergonzado después de escuchar su discurso cursi en el video. Después de calmar al rey de las tinieblas, Max recibió consuelo. El rey demonio dijo que el clavo que sobresale es martillado, por lo que era de esperar que la gente intentara exponerlo después de su comportamiento tan insoportable. Al mismo tiempo, el señor demonio notó una foto de Max con sus compañeros y notó que el prota le importaba más que su espada. Preguntó dónde estaba el brillante héroe con alto potencial. Max le respondió diciendo que no se había comunicado con sus compañeros en años, ya que no había razones para hacerlo. Sin embargo, el señor demonio señaló que la razón por la que se habían separado era por la actitud egoísta de Max. Esto no hizo feliz al prota, quien le pidió a Mao que dejara de actuar como si lo conociera y le recordó que dejara de lado su pretensión. Pero antes de partir, el rey de los malignos trató de provocar nuevamente al héroe al anunciar que montaría su ejército para conquistar el mundo y matar a sus compañeros. Sin embargo, Max no está en contra del señor demonio e incluso lo anima a que haga lo que quiera para que no tenga que pagar su deuda con uno de sus antiguos compañeros. El emperador del infierno no puede soportar escuchar más y decide atacar al prota con su magia, pero Max lo esquiva fácilmente y le golpea la cara con una almohada, lanzándolo hacia atrás contra la puerta del apartamento. En ese momento, Max comenta que sus compañeros no son lo suficientemente tontos como para ser asesinados por alguien como el señor demonio. El rey demonio se despierta dentro del armario, furioso porque el prota no lo ha eliminado por completo. Sin embargo, al salir del armario, el monarca de todos los infieles de Cristo ve a nuestro héroe jugando despreocupadamente y no puede creer que Max no haya aprovechado la oportunidad. Antes de irse, el príncipe de todo lo malo le pregunta al prota por qué no lo mató, y Max explica que ya no es un héroe y que dado a su estado actual, simplemente sería acusado de asesinar a alguien inocente. Mientras toman un café juntos, el señor demonio recuerda cómo fue lanzado por el golpe de una almohada, lo cual le hace reconocer que Max sigue siendo fuerte como siempre y que aún conserva el espíritu de un héroe. A pesar de ello, Max señaló que Mao se había vuelto débil, lo cual parecía divertido. Recordó cómo el rey de todos los diablos del infierno había amenazado con matar a sus compañeros, pero el señor demonio argumentó que ya no era el mismo, ya que acababa de despertar
despertar y estaba recuperando su fuerza para enfrentarse a Max nuevamente. No obstante, Max le dijo a Mao que estaba completamente disgustado con su mundo y había abandonado cualquier ambición de ser héroe. Además, agregó que cuando el rey demonio comenzara a causar problemas, un nuevo héroe surgiría para luchar contra él y quizás traiga a sus amiguitos mágicos como en League of Legends para que le den fuercitas. Al escuchar esto, el señor demonio miró impotente y decidió marcharse. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el soberano de la maldad regresara, llevando ingredientes para una olla caliente. Orgullosamente, le contó a Max cómo había sido elegido por la cajera mientras hacía mandados. Max quedó sorprendido por las acciones del señor demonio y encontró en este un nuevo rey de la oscuridad más aterrador en comparación con hace 10 años. El señor demonio anunció que se quedaría con Max a partir de ahora, pero el prota se negó diciendo que no quería cuidarlo. A pesar de ello, el rey de la oscuridad argumentó que sería él quien cuidaría de nuestro héroe. Luego comenzaron a comer juntos la comida y Max quedó impresionado de que el villano se mostrara decente en el proceso. Mientras tanto, una criatura los observaba atraída por el delicioso olor de la comida. Y luego vemos que Mao despierta al prota, quien está durmiendo mientras babea. Y en tanto Max ronca como un condenado, podemos ver que atrás de ambos, en el armario, hay una persona observándolos. Sin embargo, el rey demonio no se da cuenta de eso y se limita a observar a su compañero de cuarto mientras dice que es un dormilón. Se da cuenta que no escucha su respiración, por lo que se preocupa. Y con esto en mente, Mao intenta despertar al prota con la esperanza de que no haya abandonado el mundo, aunque como era de esperarse, él estaba durmiendo y termina eructando de forma automática, lo que obviamente hace que Mao ponga una cara de asquito. Guácala. Y luego de lo anterior, vemos que el prota se dispone a salir de la casa, y mientras el rey demonio lava los platos, le pregunta a dónde va, a lo que este le dice que irá a dar un paseo, y como es de suponer, Mao está preocupado por el futuro de su antiguo rival, así que le dice que irá con él. Sin embargo, el prota lo detiene y le dice que es muy sobreprotector y que parece su madre, y aún con eso él insiste en ir, pero pronto Max le para el carro diciéndole que antes de salir debe ocultar sus cuernos y ese tercer ojo. Y luego de tirar esos factos, el prota sale a dar un paseo mientras el rey demonio se queda pensando al respecto, y en medio de lo anterior se pregunta a dónde carajos va Max durante el día, y con esto en mente comienza a pensar en posibles teorías y concluye que quizás se está entrenando para ser más fuerte y de esa forma enfrentarse en el futuro. Y con el objetivo de confirmar sus sospechas, Mao opta por salir del departamento. Sin embargo, primero debe ocultar su forma para que Max no lo descubra, así que rápidamente el rey demonio tiene la idea de cambiar su forma, y luego de lo anterior se pone a reflexionar sobre qué apariencia debe adoptar, y pronto recuerda que su ayudante Zenia le aconsejó vestirse con un uniforme escolar, así que el rey demonio abandona su forma de niña pequeña y se convierte en una chica de preparatoria con una exuberante figura y una reveladora ropa, aunque no se da cuenta de esto. Y sin más, Mao sale del departamento rumbo a confirmar si el prota está entrenando, aunque como es natural, en el camino mucha gente se le queda viendo, ya que su figura y su ropa son muy llamativas, aunque claramente el rey demonio no le da importancia a esa cuestión y de forma simple centra su atención en el progreso de la humanidad durante su ausencia, y en eso comenta que la humanidad siempre lo sorprende, puesto que parece que su ingenio no tiene fin. Y luego de caminar por unos minutos, ella se topa con el prota, quien avanza por la avenida hasta llegar a su tienda. De esta forma Mao lo ve comprando un vaso de sake. Seguido de esto, él va hasta un parque donde se sienta en un banco a pensar, y por su parte el rey demonio lo observa desde atrás de un árbol, y en eso ella se pregunta si él pasará todo el día en ese lugar, algo que particularmente lo hace sentir mal por Max. Ella se sorprende y se pone feliz al ver que unos niños se acercan a él y supone que son unos admiradores. Sin embargo, pronto se da cuenta de que los niños solo vienen a jugar a la pelota con él y que lo ven como un amigo más, algo que no sería malo si el señor no tuviera más de 3 décadas encima. Mientras el prota juega con los pequeños, Mao comenta que él parece encajar perfectamente con ellos, algo que la preocupa, y luego de un tiempo, la madre de uno de los niños aparece y lo llama para que regrese a casa. Es entonces que el pequeño se aleja y dice que lo verá luego, y tras lo anterior, otro de los jovencitos menciona que quizás no pueda volver a jugar con él porque su madre se lo ha prohibido, y cuando el prota escucha aquello, le dice que no debe obedecer a su madre. Y por último, la niña del grupo comenta que sus padres no piensan de esa forma, por lo que vendrán a jugar con él cuando tengan ganas. Y antes de irse, la niña le dice que su madre le envía saludos, y cuando Max escucha aquello, se medio incomoda, dejando ver que quizás conoce a esa señora de algo. Y tras aquello, el prota se acuesta sobre el banco para dormir una siesta, y Mao, quien sigue viendo todo eso, se pregunta si en serio pasará la tarde de esa manera. Y justo en ese momento aparece un grupo de malandros, quienes confunden al prota con un vagabundo e intentan amenazarlo, y luego de un momento tenso los sujetos golpean al prota, pero este no hace nada, diciendo que no merecen su tiempo. No obstante,
adelante, los bandidos se pasan de tarados y vuelven a atacarlo. Y cuando Mao ve aquello, se enoja mucho y usa sus poderes para dormir a estos tipos. Y después de lo anterior se acerca al prota para decirle que no lo volverán a molestar mientras esté ahí. A lo que Max le dice que si vio todo desde el principio debió intervenir antes. Y ella se disculpa. De esta forma ambos caminan en casa y podemos notar que el sol se está poniendo. Y con ese contexto, ambos hablan de lo que sucedió. Y el prota reflexionó que la gente ya no lo ve como un héroe, agregando que eso es algo bastante natural, puesto que actualmente no hace nada y se la pasa bebiendo alcohol y pierde el tiempo jugando con niños en el parque. Y remata el asunto diciendo que ni siquiera puede defenderse de la gente que lo golpea porque la ley se lo prohíbe. Y cuando Mao escucha aquello le dice de forma sincera que actuó como debía actuar en aquel enfrentamiento. Y luego de mencionar que el prota es grande, procede a burlarse de él parafraseando algo que Max les dijo a esos bandidos. Y cuando el prota escucha aquello obviamente se enoja y persigue a Mao. Y luego de correr un poco, ella le pregunta qué quiere comer esa noche, a lo que este le dice que desea cenar, pero comenta que debe hacer algo antes de ir a casa, por lo que le dice a Mao que se adelante y que la verá al anochecer. Y luego mientras ella prepara la hamburguesa que el prota pidió, se pregunta qué es lo que tenía que hacer Max y supone que seguramente no se trata de ningún entrenamiento. Y en un cambio de escena vemos que el prota está en una tienda de DVDs para comprar un par de películas. Un día después, mientras el prota piensa mirando desde su balcón, ve como el rey demonio en forma de adolescente camina por la calle con un atuendo revelador, lo que obviamente lo sorprende, ya que no reconoció a Mao. Y en eso, el rey demonio entra al cuarto con las compras y el prota le comenta lo que acaba de ver, mencionando que aquella chica andaba por la calle prácticamente desnuda. Y cuando Mao escucha lo anterior, dice que los humanos actuales no tienen decencia, sin saber que él está hablando de ella. Y luego de lo anterior, ambos se ponen a preparar la comida, pero en eso alguien toca el timbre. Y cuando Mao abre la puerta se encuentra con su ayudante Senia, la cual está un poco mal ya que no come hace varios días, puesto que el rey demonio le pidió que esperara en el palacio. Y tras invitarla a pasar y cenar, ella comenta que estaba preocupada por el rey demonio y que tardó en encontrar a Mao. Y luego de lo anterior, Senia le dice a su soberana que regrese al palacio y se aleje del prota, ya que este la contagiará con sus hábitos de perdedor. Y como es de suponer, Mao defiende a su antiguo rival. Y cuando Senia ve aquello, rápidamente intenta que su maestra entre en razón, mencionando que seguramente está en ese apartamento feo porque está obsesionada y enamorada de Max. Y por algún motivo el rey demonio no niega aquellas palabras y simplemente se ruboriza sutilmente. Y luego de lo anterior, Senia dice que derrotará al prota para que Mao regrese a casa. No obstante, Max la derrota en cuestión de segundos y cuando ella ve su fuerza, cambia de actitud. Seguidamente pide usar la ducha y después del baño de la joven, el rey demonio sale de compras y Senia se queda sola con Max. Es entonces que ella abre una lata de cerveza y mientras se pone ebria comenta que sabe sobre el historial de citas del prota. Todo un pícaro en Tinder. Y le dice que en el pasado era tremendo sátiro, por lo que no permitirá que manche a Mao con sus hábitos de degenerado. Y debido al alcohol, Senia se pone cada vez más violenta y todo culmina con una persecución nudista por la ciudad, la cual acaba en el parque y es interrumpida por unos policías que quieren arrestar a la mujer por obvias razones. Sin embargo, el prota se hace responsable por aquel asunto y sumado a que los oficiales lo reconocen como el héroe que salvó al mundo hace 10 años, deciden hacer la vista gorda y llevarlos a casa sin cargos. Y cuando las cosas se solucionan, el prota se entera que Senia se mudará a la casa de al lado, ya que planea reunir información del reino humano. Y al mismo tiempo, pero en otro lugar, podemos ver que un antiguo amigo del prota ve el video de Senia corriendo sin ropa por la ciudad y se da cuenta de que ella es un demonio. ¿Eso quiere decir que todo el mundo que sale desnudo por la calle es un demonio? Bueno, eso creo. Quizás no lo es así. Y en un cambio de escena, vemos un hecho del pasado, en donde el héroe camina con su aliado por un bosque. Y en eso notan algo raro, pero no le dan importancia. Graso error, puesto que de repente son atacados por enemigos. Sin embargo, gracias a su trabajo en equipo y su fuerza, logran vencer a los malhechores. Y luego de esto, ambos se dan cuenta que hay una barrera mágica alrededor del bosque. Y dada la apariencia de esa cosa, concluyen que fue hecha por alguien realmente muy fuerte. O quizás tuvo también ayudita de unos amiguitos mágicos. Seguido de esto, vemos a un clérigo hablando de unos talismanes, mencionando que esas cosas permiten a las personas protegerse de todos los males del universo. Y debido a que son tan buenos, se los venderán para que puedan protegerse de los bichos. Y como es de suponer, la gente cae en la treta y corren a comprar ese producto. Mientras tanto, el clérigo que daba aquel discurso sonríe porque su plan salió perfecto. Y en medio del barullo, ¿te interesa ver anime, películas o series que no están disponibles en tu país? Pues te traigo el mejor VPN del mercado, Surfshark VPN. Esta VPN desarrolla grandes soluciones de privacidad y seguridad para que tus datos siempre estén protegidos en internet.
internet, ya que te permite navegar por internet de manera privada cifrando lo que estés haciendo. Bloquea los dichos anuncios y posibles malware que estén por ahí. Gracias a Surfshark VPN, no es necesario contar los dispositivos. Puedes configurar una cuenta y utilizarla en dispositivos ilimitados. Aparte, nos permite conectarnos a cualquier país del mundo sin necesidad de estar ahí, con un total de más de 3200 servidores diferentes en más de 100 ubicaciones. Por ejemplo, me he conectado a Japón y puedo ver todo el catálogo de anime que tienen, que no está disponible en mi país, y así logré disfrutar de uno de mis animes favoritos, Kaiju número 8, al igual que muchas películas americanas que solo están en Estados Unidos. También tienen una función bastante interesante, el Surfshark Shares, donde podrás buscar de manera privada y obtener resultados orgánicos, así que no dudes en probarlo, porque tiene una política de garantía de devolución de 30 días y un soporte 24/7. Y te traigo una oferta especial donde podrás recibir 4 meses gratis con mi código SAMAD. El link lo encontrarás en la primera línea de la descripción. Gracias a Surfshark por patrocinar este vídeo. El prota y su amigo aparecen en la iglesia y notan el jaleo, por lo que se disponen a ver qué está pasando y pronto descubren el poder de esos talismanes y dicen que no vendría mal tener uno. Es entonces que el clérigo de antes se acerca a ellos y les dice todo lo que mencionó antes, comentando que esas cosas son tan efectivas que incluso lo protegerán de monstruos poderosos. Sin embargo, el prota y el amigo son aventureros experimentados y se dan cuenta que todo eso huele a estafa, y cuando el clérigo escucha eso, se percata que lo acaban de descubrir, por lo que les dice que se vayan y de paso los insulta de forma sutil, muy sutil. Y en medio de lo anterior todos son cautivados mentalmente por el sonido de un trueno. Seguido de esto, los demonios rompen la barrera de la iglesia y entran al lugar, así que los sacerdotes intentan usar sus poderes, pero claramente son superados por los demonios, quienes acaban con ellos como sin nada. Entonces, ¿para qué se suponían que eran los talismanes? Bueno, estafa sí era. Y en medio de esto se puede ver cómo uno de los civiles logra protegerse de un demonio menor con aquel talismán que compró antes, pero obviamente no obtendrá el mismo resultado con un monstruo más poderoso. Bueno, no era tan estafa. Y justo cuando el sujeto iba a recibir un golpe, el amigo del prota entra en escena y lo elimina, y tras lo anterior le dice al tipo que se vaya a otro lugar. Y por su parte, el clérigo grosero trata de hacer lo que puede con sus poderes, pero para su buena fortuna, el prota entra en escena y con su fuerza acaba con la vida de varias criaturas. Y cuando el clérigo ve aquello, se da cuenta de que esos tipos no son ordinarios, a lo que el prota y su amigo dicen lo mismo de él, agregando que no es un clérigo común, ya que fue él quien hizo la barrera poderosa que ambos vieron antes. Y tras lo anterior, los tres unen fuerzas para acabar con los demonios y el líder de dicha legión. Y ya regresando al presente, vemos que el prota habla de algo con Mao y Senia. Seguido de esto, sale a dar un paseo y es abordado por una reportera y su camarógrafo. De esta forma es interrogado sobre algo que ocurrió antes, y se trata del video de donde Senia lo persigue mientras está desnuda. Como él es el héroe legendario que salvó a la Tierra, quieren saber más sobre ella, por lo que pronto le hacen distintas preguntas relacionadas con la relación que tiene con Senia, a lo que este responde de forma general y le dice que debe hacer unas cosas, aunque en realidad irá al videoclub para alquilar unas películas. Sin embargo, en el momento que él se aleja de la mujer, le hace una última pregunta, y esta tiene que ver con Leo, su antiguo aliado, quien al parecer tomó unos territorios al norte del país. Y cuando el prota escucha lo anterior, frena su caminar, y la reportera lo mira con atención anticipada la respuesta para poder anotar. No obstante, el prota toma aire y suspira, para luego seguir su camino hacia adelante, lo que obviamente sorprende a la mujer, quien no esperaba que Max no dijera nada. Pero aún con eso, la reportera le dice a su compañero que deben seguirlo, ya que quiere verlo cuando se reúna con aquella mujer llamada Senia, puesto que desea sacarle varias fotos y tener la primera plana en varias revistas, aunque para mala suerte de los periodistas, cuando giran en la calle se dan cuenta de que Max no está, lo que obviamente la decepciona y se enoja, ya que lo perdieron de vista en cuestión de segundos. Y por su parte vemos que Max está aliviado de poder caminar tranquilo, pero para su mala suerte moja sus pantuflas de agua sucia, algo que sin duda es completamente incómodo. Y tras escurrir su calzado, el prota menciona que es un alivio que la gente vea a Senia como una persona relativamente normal y no como un demonio. Bueno, al menos uno sexy, que es lo que realmente es. Digo, que es un demonio. Y cuando el prota regresa a casa, vemos que el clérigo de antes está con su equipo y observan cómo Max ingresa a su casa. Es entonces que el sujeto menciona que el prota tiene una vida completamente patética y que esperaba más del sujeto que alguna vez fue considerado el héroe legendario. Y tras lo anterior, todas esas personas se preparan para ingresar a la casa del prota. Y por su parte, el antes mencionado es recibido con regaños, puesto que ensució sus pantuflas. Así que Mao aprovecha para pedirle al prota que se vaya a lavar, puesto que no se ha cambiado de calzones desde que ella se mudó a su casa, por lo que el lugar ya apesta a caca. Y mientras los dos discuten sobre esto, vemos que el clérigo y su equipo se acercan a la puerta del prota y tocan para ver si responde. Es entonces que Max le pide a Mao que se esconda, ya que del otro
otro lado de la puerta hay una presencia poderosa y no quieren armar revuelos sin necesidad. Así que de esta forma, ella se esconde en el armario, en donde recordemos vive un fantasma que nuestro héroe aún no ha notado. Pero bueno, de eso vamos a hablar luego. El caso es que Max abre la puerta y se sorprende al ver que es su antiguo aliado Fred, quien está secundado por varias personas. Es entonces que el sujeto menciona que han pasado varios años, pero el prota así a secas le pregunta qué es lo que quiere, y como es de suponer, el clérigo le comenta que esa no es forma de tratar a un viejo amigo, agregando que solo quería saber cómo está, y tras lo anterior, comenta que estaba por el vecindario y casualmente lo vio, por lo que sintió nostalgia y quería pasar a saludar, y como es de suponer, el prota no le cree ni una palabra, y comenta que si hubiera querido hacer aquello, habría venido solo a tomar un té como cualquier persona normal, y no habría traído a su séquito. Y cuando el clérigo escucha lo anterior, comenta que estaba trabajando y por eso los trajo consigo. Posteriormente, el tipo se manda directo a la casa del prota y les dice a sus aliados que tomen un descanso, y tras lo anterior, Max cierra la puerta y le pregunta a su amigo qué es lo que desea, y menciona que el director general de la oficina mágica debe tener la agenda apretada, y cuando el sujeto escucha lo anterior, comenta que es solo un chico común cuando está con sus amigos. Y por su parte, Mao se sorprende al escuchar que Fred está en la casa y ocupa un rango importante en una organización contra demonios, por lo que se dispone a pasar desapercibida a toda costa. Mientras tanto, Fred ve la espada legendaria de Max y se sorprende que la tenga descuidada, agregando que no debía tenerla por ahí tirada. Y tras lo anterior, el prota le pregunta algo que tenía en mente desde hace rato, y de esta manera le cuestiona a Fred cómo es que supo su nueva dirección. Sin embargo, el clérigo cambia de tema y agarra una foto en donde el prota estaba con todo su equipo en la época que combatían contra el rey demonio. Y luego de mencionar algunas cosas de esa época, Fred se sienta y se pone serio, y sin responder a la pregunta del prota de cómo averiguó sobre su nueva dirección, el clérigo le cuenta algo importante, y se trata de la República de Gamma, la cual está dirigida por un antiguo camarada de ambos, quien se llama Leo. Algo que en un principio no parece la gran cosa, pero Fred pronto comenta que Leo y su ejército de mercenarios están ocupando territorios del reino, lo que naturalmente está generando conflictos que pueden escalar de forma peligrosa, por lo que Fred quiere la ayuda de Max para derrotar a Leo. Sin embargo, el prota le dice que ya está retirado y que tampoco tiene las habilidades que tenía antes, por lo que solo sería una carga. No obstante, Fred sabe que Max está mintiendo, pero decide no insistir por el momento, y luego de lo anterior, el tipo decide irse, pero antes de eso menciona el video de Xenia persiguiendo al prota en paños menores, y esto lo lleva a preguntarse qué hace saliendo con una mujer demonio cuando en el pasado eran enemigos. Y cuando su plan de amenazar al prota con lo anterior fracasa, Fred dice que desde que llegó siente un aura maligna en el armario, por lo que se dispone a abrirlo esperando encontrarse con un demonio, pero para su sorpresa ve al fantasma que vive allí, lo que obviamente lo asusta y lo hace huir, caso contrario a Max, quien no logra ver a ese espectro. Y cuando Fred se va, vemos que promete hacer que el prota se una a su causa en el futuro. Tiempo después vemos que Mao le pide a su subordinada que traiga un libro demoníaco, y se trata de un libro algo extraño, y sin perder el tiempo ella se reúne con el prota en su casa y le muestra un catálogo de mujeres muy demonios. Es entonces que ella menciona que en el pasado él era el héroe, por lo que cualquier mujer estaba interesada en estar con él, pero ahora sus perspectivas románticas bajaron a cero, por lo que necesita la ayuda de alguien para conseguir una nueva pareja. Seguido de esto, Mao comenta que esta revista tiene las mujeres demonios más bonitas y sensuales de todo el reino, por lo que debe escoger entre una de ellas. Sin embargo, Max no se ve del todo convencido y rápidamente dice el por qué. Básicamente porque en el pasado él acababa con la vida de los bichos, así que se sentiría un tantito extraño andar con uno ahora. Es entonces que Mao le dice que no hay problema por eso, agregando que los demonios tienen 7 vidas, por lo que nadie que haya derrotado antes murió realmente de verdad. Y luego de esto, Mao le dice que no hace daño, sea mirar un poco, y hace énfasis, pero mucho énfasis, en que en la revista se hallan las mujeres más bellas del reino demoníaco, por lo que no se arrepentirá en lo absoluto. Así que al final Max accede y tras tragar un poco de saliva, abre el catálogo, así que se encuentra de primeras a Xenia, lo que naturalmente altera a Max, quien lanza la revista al suelo y se queja. Es entonces que Mao se ríe y comenta que Xenia no es una mala opción, pues para nada. Y luego de esto el prota observa las imágenes y se da cuenta que la mujer demonio está posando de forma muy sugerente, lo que lleva a Max a preguntar por qué lo hace, a lo que Mao comenta que seguramente lo quiere seducir de una forma muy malvada. Sin embargo, el prota no está interesado en Xenia por su personalidad, la cual, como ya sabemos, es un tanto alocada cuando se pone ebria, y en eso el rey demonio trata de defender a su asistente, pero no hay caso, así que el prota termina por pasar la página para ver a la siguiente chica demonio, así que se topa con una mujer cerdo guerrera, y claramente Max no se encuentra interesado, por lo que sigue y se topa con una chica bastante bonita, la cual además de ser fuerte, es muy inteligente, algo que interesa
al prota por completo, pero cuando descubre que dicha mujer es mitad serpiente, se decepciona mucho. De esta forma Max sigue viendo el catálogo, pero son todas las mujeres demonios con características que no le interesan. Es entonces que cierra el catálogo y comenta que ese libro es para personas del reino demoníaco. Y cuando ella escucha lo anterior, rápidamente agarra el catálogo y le dice que nada es muy bueno para él, y tras lo anterior le cuestiona qué clase de mujer le gustan. Y en ese momento el prota le dice que primero que nada debe tener apariencia humana, incluida la cabeza. Y cuando Mao escucha lo anterior le dice a Senia que sería la indicada, a lo que Max le dice que no, puesto que no le gusta su personalidad. Seguidamente explica que quiere encontrar a una chica que sea inteligente, que sepa cocinar, que tenga lindo cabello y un muy bonito cuerpo, además de que sea muy tranquila. Y como es de suponer, Mao le dice que tiene estándares muy altos, pero rápidamente se da cuenta que conoce a personas con esas características, y con lo anterior en mente se transforma en la chica voluptuosa de pelo verde de antes. Y tras lo anterior comenta que ella usa esa apariencia para ir a comprar, a hacer los mandados. Acto seguido comienza a enumerar sus características y todas concuerdan con los estándares del prota, y para rematar menciona que no le importaría casarse con él, aunque rápidamente dice que es una broma. O bueno, eso parece. Sin embargo, se genera un silencio que parece eterno, mientras el prota se le queda viendo. Pero por suerte, alguien toca la puerta y Mao regresa a su apariencia normal y dice que seguramente es Senia, así que se dirige a abrir. Es entonces que la chica menciona que la cara del rey demonio parece estar roja, por lo que le pregunta si ocurrió algo. Y como es de imaginar, Mao dice que no pasó nada y trata de inventar una horrible excusa. Mientras tanto, se puede ver cómo el fantasma del armario observa todo con mucha precaución. Posteriormente, en una escena del pasado en donde el prota en su época de héroe se enfrenta al rey demonio y este le ofrece unirse a su grupo a cambio de la inmortalidad. Sin embargo, Max rechaza la oferta diciendo que no planea abandonar su humanidad, y ya regresando al presente vemos que Mao le hace la misma oferta, lo que hace que el prota recuerde aquel momento, pero le dice que tampoco está interesado. Y tras lo anterior, el rey demonio intenta explicarle a Max que esta vez quiere intentar algo distinto, y pronto muestra un cartel hecho por Senia en donde se ve un mensaje, y dicho mensaje intenta seducir a los humanos a convertirse en aliados del rey demonio, aunque Mao solo está interesada en que el prota se una y se convierta en uno. Seguidamente el rey de la oscuridad se dispone a convencer a Max para que sea un aliado, y con esto en mente le dice que necesita mantenerse de alguna forma y enumera las ventajas de ser un ser oscuro. No obstante, el prota comenta que no necesita dinero, ya que tiene efectivo ahorrado de su época de héroe. Dios mío, que yo también voy a ser un héroe. Y en el momento que Mao escucha aquello, le dice que eso puede ser cierto, pero que ese dinero se lo acabará en 10 o 20 años, y cuando eso ocurra, estará viejo para ganar más, por lo que debe pensar en hacer algo ahora que todavía tiene vitalidad. Y luego de esto, Mao comienza a hacer un estimado del sueldo del prota y termina ofreciendo más de 2 millones de yenes al mes, a lo que Max se sorprende y rápidamente se molesta porque lo están sobreestimando. Y en ese momento vemos que Senia toma la palabra y habla sobre el tiempo, y Mao menciona que los guerreros del rey demonio tienen varios días de descanso, por lo que podrá disfrutar de las ganancias ganadas. De esta forma, Mao comienza a seducir al prota con un trabajo de ensueño para un japonés. Es entonces que Senia no duda en unirse a la fiesta y comienza a resaltar los puntos positivos de la oferta, y como solo un tonto la rechazaría. Y bueno, el caso es que Mao dice todas las características positivas que trabajar en su castillo otorga, y acto seguido le pasa un contrato para que firme. Todo muy elegante, como si fuese un gran jefe. De esta forma, el rey demonio le dice que si acepta será inmortal y no tendrá que preocuparse por muchas cosas. Oh, Dios mío, ¿qué será ser inmortal? Pues bueno, sigamos. Y en eso podemos ver que el fantasma del armario sigue observando. ¿Qué estará haciendo ese hombre observando tanto? O bueno, mejor dicho, ese fantasma. Él decide declinar, ya que si firma, ya no será él. Y como el rey demonio no entiende a qué se refiere, el prota, con ser él mismo, le cuestiona al respecto, a lo que este comenta que desde joven tuvo claro su camino como héroe, y ahora que es una persona con una vida sumamente común, siente que no podría soportar la inmortalidad, y debido a esto rechaza la oferta de momento. Y cuando Mao escucha lo anterior, se decepciona y mucho, y dice que quería quedarse con Max para siempre. Esto está algo muy extraño desde hace unos cuantos capítulos, y justo en ese momento se da cuenta de lo que acaba de decir, por lo que se tapa la boca en señal de que soltó algo que no debía soltar, pero Max decide no hacer preguntas al respecto. Por su parte, Senia comenta que guardará el contrato por si las dudas. Yo también estaría con la duda, y le dice que si alguna vez quiere reencarnar como un demonio, que le diga. Y cuando el prota escucha lo anterior, se da cuenta que Senia suele hacer esos contratos muy a menudo. Seguido de aquello, Mao le comenta a Max que debe arreglar su vida, puesto que como humano no tiene todo el tiempo del mundo, por lo que debe empezar cuanto antes. Y cuando el prota escucha lo anterior, el fuego de la pasión emerge de él y dice que hará todo lo posible para solucionar las cosas y ganar dinero. Money, money, money.
money, money, money. Y naturalmente Mao está feliz de ver que su amigo está muy motivado, así que decide ayudarlo en lo que sea que vaya a hacer. Y en un cambio de escena vemos que el prota agarra su computadora, unos auriculares y un micrófono y un control de videojuegos, así que yo me estoy imaginando que quiere ser streamer. Pero sigamos, todo con el objetivo de hacer directos y luego subirlos a PooCube. Se los dije, una parodia de YouTube. De esta forma Mao se pregunta si es tan fácil como eso, a lo que Max le asegura que sí. Creo que están haciendo un poquito de alusión a lo que se vive hoy en día. Así que luego el rey demonio habla con Zenia sobre aquello y a pesar de estar preocupada, Mao decide apoyar a su amigo, puesto que lo nota muy motivado. Sin embargo, cuando Max sube su primer video, este obtiene apenas unas cuantas vistas, pero así y todo, el rey demonio lo motiva a seguir. Pero pese a cambiar de contenido, nada funciona y los pocos comentarios que recibe son muy negativos, salvo por los de Mao, quien lo defiende y motiva, aunque Max ve eso como símbolo de su fracaso. Así que ya al final el rey demonio decide darle una mano y hace un directo con su apariencia de mujer exuberante. Y como es de suponer, gana espectadores de inmediato, pero debido a que muestra algo que está prohibido, termina muy baneada, lo que hace que ambos concluyan que son unos verdaderos tontos. Posteriormente vemos que el prota planea salir, pero Mao lo detiene y le dice que desea ir con él, a lo que Max primeramente no se ve muy entusiasmado, pero al final accede. Que ambos entran a una tienda de ropa en donde Mao compra varias prendas y mientras el prota le va eligiendo atuendos, piensa para sí mismo que a las mujeres sin duda les gusta comprar. Ahora estoy un poquito confundido, ¿el rey demonio era hombre o era mujer? Bueno, no importa, ahora es un ella. Pero justo en ese instante cae en cuenta de algo y cuando el rey demonio se acerca para preguntarle sobre su prenda, él le cuestiona si en su vida pasada era hombre. Wow, ahora la cosa se me está aclarando, a lo que el rey demonio le pregunta si eso realmente importa y antes de que Max pueda dar una respuesta, una vendedora los interrumpe y le pregunta a Mao si quiere comprar o probarse lo que tiene en la mano, a lo que ella le dice que sí y pregunta sobre ropa de niños y la vendedora supone que ambos son pareja y padres, por lo que comenta que es muy tierno y luego de ese malentendido ambos van a comer algo y pasean por el centro comercial y ya al final van a una tienda para comprar cosas para la cena y en eso se topa con una mujer con barbijo que está dando muestras de comida y mientras el prota prueba esos bocadillos, la mujer reconoce a Max como el héroe y pide estrechar su mano. Acto seguido menciona que hace mucho tiempo que no lo ve y tras lo anterior la mujer revela su rostro y Max se sorprende al verla, ya que es una vieja conocida de su época de héroe. De esta forma ella le pide hablar y naturalmente Mao pregunta quién es ella, pero para evitar problemas él le pide que regrese a casa y que luego la alcanzará. Seguido de lo anterior, la mujer misteriosa se lleva al prota al depósito y bromea con el rey demonio diciendo que tomará prestado a su novio por un rato, lo que molesta muchísimo a Mao. Se puso celostín el rey demonín. Posteriormente, ella lo lleva a un lugar con casilleros y se quita el uniforme. Después vemos que Mao sale con las compras del súper y en eso piensa en lo que pasó antes y comenta que aquella mujer era una oficial bajo el mando de Leo, pero pese a eso se maquina la cabeza pensando que quizás esos dos estén involucrados románticamente y al mismo tiempo que ella piensa eso, un tipo aparece detrás y le habla. Es entonces que el tipo le dice que él la llevará en donde está el prota, aunque lo dice de una forma bastante grosera, por lo que Mao se termina enojando, pero como es un rey demonio de nivel 1 no puede luchar, ya que sus poderes no son los mismos que en su vida pasada, y con esto en mente ella decide usar la personalidad y figura para utilizar al tipo ese para que la lleve con Max. Mientras tanto, el prota y la chica misteriosa toman una bebida cerca de una máquina expendedora y tras lo anterior charlan sobre Leo y el pasado, agregando que no se ven hace bastante tiempo, específicamente desde la revuelta en la República de Gunmar. Pero regresando al celoso de Mao, vemos que ella está acompañando al tipo aquel, quien revela que es de la República de Gunmar, y cuando ella escucha lo anterior lo llama terrorista, y él no se toma bien esas palabras y lo acorrala. Acto seguido explica que el rey no fue quien inició el conflicto, ya que quisieron apropiarse de unas reservas de maná que había en Gunmar, y cuando Mao escucha esto recuerda lo que dijo Zenia. Sin embargo, decide no involucrarse tanto y rápidamente actúa con miedo para que el tipo deje de acorralarla. De esta forma ambos siguen caminando y el sujeto comenta que el prota no hubiera hecho mucha diferencia en el conflicto, agregando que él le da igual si se une o no, puesto que ya es un héroe retirado y está pensando seguramente en su cabeza que es un debilucho y que no sirve para nada. Y cuando Mao escucha aquello golpea débilmente al tipo, enfadada de que hablen mal de su Max. Oh Dios mío, nuestro rey demonio sí que ama a Max. Y por su parte el prota le cuenta a la chica misteriosa que rechazó la oferta de Leo de unirse al conflicto, ya que no quiere involucrarse en nada de eso, y cuando la chica escucha lo anterior menciona que eso es un alivio, y acto seguido le entrega un documento que le permite al prota visitar la República de Gunmar sin problemas, y tras esto le dice que quiere que sea su aliado, pero que no puede obligarlo.
hacerlo. Y en medio de esto, Mao y el otro sujeto aparecen, y este último dice que su compañera sí es indulgente, ya que por fin encuentra a Max y ahora lo deja ir, y con el objetivo de que el prota se una a su ejército, el sujeto toma como rehén a Mao. Sin embargo, Max se muestra burlón e indiferente, lo que provoca que el sujeto insulte al prota, aunque este no se ve ni un poquito afectado, aunque la mujer sí se enoja con su compañero, quien se llama Will, y le dice que suelte a Mao. No obstante, el tal Will le jala el cabello al rey demonio, lo que provoca que Max lo acorrale en 0, y en ese momento podemos ver que el antiguo héroe está furioso, así que domina a su rival y arroja a Will a un lago cercano. Seguido de esto, Mao corre a abrazar a Max y comenta que no se defendió para que no descubran que es el rey demonio, pero todos sabemos que es mentirita. Y luego de lo anterior, el prota le dice a la chica que le dislocó el hombro a Will, por lo que debería ir a salvarlo o se va a ahogar. ¡Ah, pobrecito Will! Eso te pasa por meterte con nuestro rey demonio. Y tras hacer aquello, el tipo se disculpa por todo lo que hizo y dijo antes, y tras despedirse cada uno se va por su lado. Tiempo después, Will y la chica se encuentran con Leo, el antiguo compañero de Max, quien está surfeando en mar abierto. Así que al otro día vemos que el prota le saca fotos a los boletos que le dieron antes. Es entonces que Mao le pregunta por qué lo hace, a lo que Max le comenta que venderá los boletos. Sin embargo, el rey demonio trata de convencerlo de ir a la República de Gunbar, diciendo que es bueno conocer nuevos lugares, y en eso el prota le dice a Mao que en aquel lugar es un sitio muy conflictivo. Y además, Max menciona que esos son sus boletos y los venderá, aunque al final Mao consigue convencerlo de ir, pero no sabemos cómo. Y con esto en la cabeza abre el armario y pone un punto de guardado allí, para que ambos puedan regresar a la casa en caso de que pase algo en Gunmar. Así tipo Zelda, un punto de guardado. Y en medio de esto el rey demonio comenta que sus poderes están regresando poco a poco. Seguidamente Mao llama a Zenia y le dice que saldrá con Max por unos días y le encarga cuidar la casa. No obstante, el prota se opone porque aún no está convencido de ir, pero justo en ese momento el rey demonio usa sus poderes para hipnotizarlo, y cuando Max despierta del trance se da cuenta de que está arriba de un barco rumbo a Gunmar. Es entonces que Mao menciona que en el pasado el prota hubiera podido evitar eso, pero como dejó de entrenar, ya no tiene esa inmunidad a la magia. Seguidamente ella menciona que solo irán a investigar, pero el prota comenta que dada su apariencia pareciera que Mao quiere divertirse, y tras varias horas de viaje por fin llegan a Gunmar, en donde se dan cuenta que es una zona bastante pacífica, pero para evitar que lo reconozcan, Max se disfraza, y con esto en mente pasean por la zona y una vendedora les da una muestra de comida, y ya al final se meten en unas aguas termales por recomendación de aquella vendedora. Seguidamente ambos hablan de sus cosas, y tras lo anterior se dan cuenta que hay un revuelo cerca. Ahora me pregunto, ¿será que se están bañando juntos o separados? Bueno, yo no sé, así que van a ver si se encuentran con Leo, quien está haciendo una presentación para su gente. De esta forma el prota ve cómo Leo hace una cosa con el agua para que las termales sean más agradables, y mientras Max ve a su amigo se da cuenta que no ha cambiado nada. Seguido de esto ambos se dejan llevar y terminan turisteando a Gunmar. De esta forma son hospedados en un hotel, y mientras avanzan por la calle pasean y compran recuerdos para sus amigos, y mientras avanza por la calle ven a la chica de la otra vez, quien pertenece al ejército de Gunmar, y rápidamente ella le informa a la gente que la frontera entre el reino y la república se cerrará. Sin embargo, la vendedora de antes le dice a Max que eso suele pasar y que no se preocupe, mientras que Mao desea ver en primera fila la lucha, así que lleva a Max volando hacia la frontera. Luego de lo anterior vemos que Mao y Max llegan a la frontera, en donde ambos deciden quedarse a ver el conflicto entre el reino y la república. De esta forma el dúo ve cómo ambos bandos pelean usando armas mágicas inofensivas, y debido al buen uso de la estrategia, el bando de la república consigue ganar el primer duelo. Es entonces que el jefe del escuadrón militar del reino, quien vendría a ser un calvo, comenta que sus rivales usan armas mágicas que duermen a sus soldados, lo que quiere decir que no tienen intenciones letales, y debido a lo anterior la guerra se puede prolongar por mucho tiempo, así que el equipo del reino decide cambiar de planes, y al mismo tiempo podemos ver cómo el grupo de la república menciona que sus enemigos se están retirando. Sin embargo, en este momento la chica de pelo corto de la otra vez, quien por cierto se llama Anego, es herida por un arma mortal del reino, por lo que rápidamente el equipo se pone muy alerta. Seguido de lo anterior, podemos ver cómo el pelón decide cargar más energía para lanzar otro ataque al confirmar que lo anterior hirió a uno de sus enemigos, y por su parte, Mao y Max se dan cuenta que alguien en el bando del reino puede usar magia más avanzada, por lo que las cosas se pondrán interesantes. Sin embargo, el protagonista le presta mucha atención a eso, ya que ve cómo su amigo Leo llega saltando al campo de batalla, y cuando Mao lo ve se pregunta por qué el grandulón se pasea por todos lados casi desnudo, y cuando Leo aterriza en la zona de conflicto, sus amigos se alegran al verlo, caso contrario al pelón, quien no duda en disparar su energía mágica en su dirección, aunque como es de suponer, Leo la repele casi como si nada.
nada. Acto seguido, el musculoso usa sus poderes para crear un tornado y detonar al equipo rival, ganando así el combate de ese día. Sin embargo, el calvo no se da por vencido y se dispone a actuar pese a sus heridas, agregando que debe luchar por Fred. Y cuando Leo escucha aquello, se acerca de forma calmada al pelón y le dice que quiere reunirse con Fred para hablar. Acto seguido le da un golpe en la panza al calvo, y luego de lo anterior, Leo regresa con su grupo y se sorprende al ver a Nego lastimada, pero ella lo tranquiliza diciendo que esa herida no es nada. Y en medio de aquello, uno de sus aliados le pregunta al musculoso cómo es que sabía que tenía que intervenir, a lo que este comenta que llegó porque sintió una fuerte presencia demoníaca, pero concluyó que se equivocó. Posteriormente a lo anterior, vemos que Mao elogia a Leo por su fuerza y dice que tiene lo necesario para liderar una república como la de Gunmar, y tras aquello le pregunta a Max si le ganaría a Leo, a lo que este comenta que no, aunque el rey demonio sabe que posiblemente sí. Y luego de aquello el protagonista quiere regresar a casa, así que Mao se dispone a preparar el portal para volver al departamento en la ciudad. Sin embargo, en ese preciso momento, Leo siente aquella energía maligna que había mencionado antes y no duda ni un segundo en atacar, y por este motivo Max corre como nunca y le dice a Mao que abre el portal rápido porque el musculoso los va a alcanzar. De esta manera empieza una gran persecución hasta que Leo los alcanza y les pregunta si los envió el rey demonio. De esta manera Max se da cuenta que Leo no lo reconoció debido al disfraz, por lo que decide aprovecharse de eso. Es entonces que el guerrero musculoso se pone a interrogar al protagonista, pero este decide quedarse callado y al final decide fingir la voz y les comenta que es solo un turista, a lo que Leo le cree, pero comenta que el problema está en esa niña que tiene en brazos, ya que siente una presencia de energía demoníaca sin límites emanando de ella. Es entonces que Leo le dice al protagonista que entregue al demonio y lo dejará ir. De esta manera Mao intenta convencer a su amigo que lo entregue, prometiendo que estará bien y que escapará con su portal a la primera que tenga oportunidad, pero Max le dice que Leo no le dejará y no dudará en acabar con ella. Sin embargo, Mao insiste diciendo que los demonios pueden renacer, por lo que tampoco debe preocuparse por eso y que no tiene motivos para no entregarla. Y pese a todo lo anterior, Max decide quedarse y defender al rey demonio, quien se sorprende y mucho, y de esta forma inicia una pelea para que Mao tenga tiempo para terminar su hechizo de teletransportación, y durante el choque el musculoso le rompe el disfraz al protagonista, pero aún así sigue sin reconocerlo. Vaya que es bien tarado, y no es hasta que Mao lo llama por su nombre para avisarle que el hechizo está listo que Leo cae en cuenta de que se trata de su viejo amigo Max, y de esta manera Leo intenta entender qué está ocurriendo y alcanza a preguntar por qué Max está con un demonio, a lo que Leo le dice que no puede responder esa cuestión porque es personal, pero este le dice que se alegra de verlo bien, y ya luego de aquello el protagonista se va con Mao, mientras el musculoso cae en cuenta que aquel sujeto era su viejo amigo. Seguidamente vemos que el dúo principal regresa a casa y ambos hablan sobre lo difícil de la situación. Acto seguido Mao le agradece a Max por ayudarle en aquella ocasión peligrosa, a lo que este dice que no fue nada, y ya al final los dos mencionan que pese al peligro fue un viaje muy divertido. Seguidamente Mao llama a Senia y se da cuenta que ella no está, por lo que supone que está investigando la cuestión que le encargó, y en un cambio de escena vemos que la chica llegó a las oficinas centrales de la Organización de Seguridad del Reino en donde trabaja Fred para investigar todo lo que pueda. Luego de aquello vemos que Senia usa distintas herramientas para escalar el edificio y mantenerse en la central, y ya estando dentro deja inconsciente a dos hombres asalariados de traje, pero no les quita la vida porque recuerda que en su vida pasada el rey demonio le había dicho que, a diferencia de ellos, los humanos tienen el descanso eterno luego de perder la vida una sola vez. De esta forma se escabulle hasta la sala de sistemas en donde se encuentran a un trabajador revisando los servidores, así que lo deja inconsciente y se dispone a copiar toda la información de la organización sobre la guerra entre el reino y la república. Pero en ese preciso momento Fred entra al cuarto y se pone en guardia al ver a Senia, quien como sabemos es un demonio, pero muy sexy. Y como es de suponer, la chica intenta escapar lanzando una bomba de humo, pero Fred se le adelanta y la termina sometiendo al toque, y tras hacer lo anterior, comenta cómo ahora tiene una rehén muy interesante. Seguidamente Senia se despierta y se da cuenta que sigue atada, y en eso una de las subordinadas de Fred aparece y se disculpa por haber dejado a la chica pasar. Acto seguido se dispone a llamar a la policía, pero Fred le dice que no hará falta hacer aquello. Segundos después, el tipo intenta hacerle varias preguntas a Senia, comenzando por su nombre, pero esta le dice que es un demonio y como tal no le dirá su nombre a un humano, y como Fred escucha aquello, le agradece por confirmar que es un demonio. Es entonces que él comenta que en el pasado luchó con cientos de bestias, pero es la primera vez que conoce a una tan linda, y cuando ella escucha aquello se avergüenza y le dice que halagar no servirá de nada. Sin embargo, Fred no se detiene e intenta sacarle mucha más información, preguntándole si está bajo el mando del rey demonio u otra persona, a lo que ella le dice que no dirá nada al respecto y sin querer revela que su nombre es Senia, y cuando la joven se da cuenta de lo anterior, se enoja por tener la boca bien suelta. Seguidamente, Fred anota lo que Senia dijo y ella se enoja por los métodos manipulativos
dispositivos que el tipo usa, y de esta manera continúa el interrogatorio y sin querer la mujer termina revelando de forma sutil que el rey demonio la envió a buscar información, y luego de unos minutos él comenta que siente que ya la conoce, a lo que Xenia piensa que él está tratando de tirarle piropos, por lo que le dice que no la convencerá de hablar de esa manera. Sin embargo, Fred saca su teléfono y muestra el video de Xenia persiguiendo a Max con poca ropa. De esta forma él le cuestiona si tiene algo que ver con aquel sujeto, a lo que ella se pone nerviosa y dice que solo lo vio en aquella ocasión, agregando que estaba borracha y por lo tanto no se acuerda de mucho. No obstante, Fred arroja una onda de choque que aterrizó a unos pocos centímetros de Xenia, lo que provoca que la pared quede dañada y en consecuencia la chica queda sorprendida por la intensidad de Fred, y en medio de esto aparece la subordinada del antes mencionado diciendo que debe ir a una junta, así que Fred deja a Xenia al cuidado de la recién llegada y, como es de suponer, la amiga del rey demonio intenta escapar de varias maneras, pero todas fallan. Pero en ese momento algo rompe el techo del lugar, lo que naturalmente llama toda su atención, y por su parte vemos que Fred llega al lugar que le indicaron y una mujer comenta que el ministro Green también llegó, y segundos después vemos que el antes mencionado aparece y se saca una foto con Fred. De esta manera ambos hablan de cómo la guerra con la República de Gunmar está afectando la economía del reino, y en eso el ministro Green menciona que hace 10 años todo era mejor, ya que luego de que Max venciera al rey demonio, toda la gente del reino tenía la moral por las nubes, y con lo anterior en mente, Green pregunta por la actualidad de Max, a lo que Fred dice que ahora es un inútil y no quiere hablar de eso, así que le pide al ministro que vaya al grano, y de esta manera el antes mencionado se pone a hablar del conflicto con Gunmar, agregando que la batalla comandada por el calvo de la otra vez perdió ante la fuerza de Leo, y luego de aquello ambos hablan de cómo inició el conflicto y Fred habla de que Leo es un egoísta porque aceptó un soborno, y cuando Green escucha lo anterior le dice que teniendo en cuenta la personalidad de aquel grandulón es poco probable que haya pasado aquello y que seguramente lo inculparon. Seguidamente ambos hablan de cómo comenzó todo y cómo Leo siguió luchando contra el reino. Sin embargo, Green comenta que quiere firmar un acuerdo de paz con Gunmar, ya que ellos de verdad no estaban utilizando armas mortales y solamente se defendieron, por lo que la opinión popular se puso de su lado, y de esta manera el ministro dice deben convencer al resto de la mesa administrativa para que aprueben su idea, pero se muestra seguro de que lo va a conseguir, por lo que le pregunta a Fred si quiere unirse a su gran causa, a lo que este sin duda acepta. Acto seguido Green se va, mientras que Fred no puede creer el giro de los acontecimientos, y luego mientras el ministro se iba a su oficina escucha y ve una explosión en la base de Fred, por lo que supone que se trata de la República de Gunmar, lo que naturalmente complicará las cosas para firmar un acuerdo de paz, y luego de aquello Green ordena no frenar y decide dejarle todas las decisiones a Fred, por lo que se pregunta cómo aquel sujeto resolverá aquel problema, y mientras tanto vemos que la subordinada de Fred queda inconsciente y Xenia aprovecha la oportunidad para escaparse, pero siente mucha pena por aquella mujer, por lo que antes intenta despertarla, pero al ver que no tiene resultados decide tratar sus heridas para luego llevarla a su espalda, y en medio de eso se pregunta a dónde la puede llevar, y a los pocos segundos se le viene una idea a la cabeza, y en un cambio de escena vemos que el protagonista está holgazaneando, y en eso Mao trae un televisor de Xenia para ver las noticias, y de esta forma se entera que la agencia de seguridad sufrió un gran ataque, por lo que supone que debe ser una obra de la República de Gunmar. Sin embargo, ambos recuerdan que enviaron a Xenia a investigar ese mismo lugar, pero rápidamente tratan de convencerse de que todo es pura coincidencia, pero para su mala suerte, Xenia entra al departamento con la subordinada de Fred a su espalda, lo que obviamente lo sorprende y mucho, y ya luego de aquello la mujer se despierta y recuerda lo que ocurrió. Acto seguido ve a Mao con su apariencia de chica exuberante, quien la trata amablemente y la pone en contexto, pero la mujer obviamente pregunta por qué está en este cuarto y no en un hospital. Seguido de aquello, Mao le pregunta si quiere algo para comer, ñam 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 ñam, y se dispone a preparar el almuerzo. Se tira una de gran chef. Es entonces que la mujer le cuestiona si vive sola en ese departamento, a lo que Mao responde que no, y que vive con su esposo. El Max salió ahora esposito, pero este salió hace un rato. Cosas que hacen los esposos. Ya luego de aquello, vemos que la mujer agradeció la intención y dice que debe volver al trabajo, pero Mao la detiene, y al ver sus reservas de energía intenta convertir a la chica en un demonio que trabaje para ella. Sin embargo, Max entra en escena y le da un golpe con un periódico para que deje de querer reclutar a la gente. Luego de aquello vemos que la mujer sale del trance y el grupo principal explica la situación, y en eso Xenia ya se disculpa, pero Mao acepta toda la responsabilidad. Sin embargo, la chica decide cuestionar a Max por qué vive con dos demonios cuando antes eran sus enemigos, y si esta chica supiera quién es la chica exuberante seguramente le da un patatús. Pero ya cuando Mao escucha aquello decide inventar una historia, y de esta manera cuenta que luego de que el rey demonio fue derrotado, cosa que es mentira, es el rey demonio, pero muy sexy, todos sus sirvientes quedaron en la calle, por lo que Max decidió acogerlas desinteresadamente, y es por eso que vive y se relaciona con ellas. Cuando el protagonista escucha todo lo anterior, duda que aquella
aquella mujer se lo crea, pero para su sorpresa todo le sale muy bien y la chica centra su atención por completo en otra cosa, y debido a esto llega a la conclusión que la explosión en la agencia no fue obra de Max y sus amigas demonios. Y en eso le dan el teléfono a la chica, quien por cierto se llama Ring. ¡Qué coincidencia! Ring, 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 ring. Ahí hay un buen chiste, ¿oís? Teléfono, ring, ring, ring. Ese teléfono parece carpintero. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Ya pues, serio. Y de esta manera ella se comunica con Fred, quien le pregunta en dónde está, a lo que Ring le dice que fue herida en la explosión, pero que por suerte sus heridas ya fueron tratadas. Y cuando el tipo escucha aquello, supone que está en un hospital, pero Ring duda en si tiene que decirle la verdad, a lo que el protagonista le dice que lo haga. Y cuando Fred escucha aquello, le pide que le pase a Max. Así que de esta forma ambos hablan por teléfono. Es entonces que Fred le pregunta a Max si él está colaborando con los demonios para atacar a la agencia del reino, a lo que este admite que vive con dos mujeres demonios que están demasiado sí, pero que no tiene nada que ver con aquella explosión. Pero vaya explosión de chicas demonios con la que está. Y luego de aquello ambos ya acuerdan reunirse para hablar con calma sobre esta situación. Seguidamente vemos que el protagonista y Mao llegan a un restaurante costoso y al darse cuenta de esto, ella le afeita el bigote a Max para hacerle ver más presentable. Acto seguido ambos entran y se encuentran con Fred y este les da la bienvenida a la pareja. Y cuando el tipo ve a Mao disfrutar del sushi, este menciona estar sorprendido por el disfraz de ella, puesto que parece una humana en vez de un demonio, y realmente es una humana muy bella. Seguidamente Fred bromea con el protagonista y menciona sus cualidades para seducir a dos mujeres demonios, a lo que Max comenta que él realmente no quiere seducirlas y que simplemente se pegaron a él, y en eso Fred comenta que debe aprovechar eso, ya que ahora tendrá más complicado tener una mujer humana luego de dejar su oficio como héroe, broma que naturalmente molesta a Max. Seguidamente ambos hablan sobre lo ocurrido en la agencia y el tipo comenta que ya sabe que Xenia no tiene nada que ver, y cuando Max escucha lo anterior, dice que se alegra de que entienda y se dispone a irse luego de eso. Sin embargo, Fred no se lo permite y comenta que obviamente dejarlo libre de culpas no será gratis, y cuando el protagonista escucha aquello supone algo retorcido y le dice en broma a Fred que puede divertirse con Mao si lo desea, lo que naturalmente molesta a la chica. Sin embargo, Fred decide dejar las bromas de lado y se pone un poquito más serio, para luego decir que el protagonista debe unirse a su bando o de lo contrario lo culpará a él y a sus amigas demonios para evitar otro conflicto. Y como es de suponer, Max está hinchado hasta los huevos y rápidamente dice que se mudará a Gunmar y se llevará a Mao con él. Seguidamente saca unos jabones de un hotel de aquel país y pasa a relatar los detalles de sus vacaciones en Gunmar, lo que deja perplejo a Fred, quien no esperaba que su amigo planeara ponerse del lado de aquella república, y le advierte que si hace aquello quedará como el enemigo número uno de todos en el reino. Sin embargo, Max no se siente intimidado y dice que el reino saldrá perdiendo, ya que él fue quien derrotó al rey demonio, aunque como es de suponer, Fred no se queda callado y dice que eso fue en el pasado y que ahora Max es un inútil. Pero ¿realmente será un inútil como dicen? Pues yo no creo. Pero bueno, como es de imaginar, la discusión avanza de nivel y se pone intensa a tal punto que ambos amigos se disponen a pasar a las manos, pero en ese momento la divina de Mao interviene y los detiene, revelando en el proceso sus poderes y el tercer ojo. Y ya debido a lo anterior, Fred le pregunta a Max quién es ella en verdad, a lo que el protagonista le dice que no es asunto suyo y se dispone a irse. Es entonces que el tipo le dice que ahora lo considera una gran amenaza. Sin embargo, Max no parece muy interesado en eso y responde con una broma despectiva, y luego cuando ambos regresan a casa, Max se acuesta a descansar, mientras que Mao se dispone a calentar la bañera para él. Mientras tanto, ya en la República de Gunmar, vemos que Anego lee en el periódico que le echaron la culpa del ataque a la agencia a Gunmar, y cuando Leo se entera de aquello, supone que sus enemigos quieren una excusa para invadir, por lo que dice que los estará esperando. Tiempo después vemos que el protagonista va al baño y nos enteramos que tomó un laxante sin saberlo, posiblemente en la cena anterior. Es entonces que Xenia le dice a Mao que investigara la sustancia, agregando que necesita algo de tiempo, a lo que el rey demonio dice que eso será suficiente, y luego de eso vemos que el protagonista sale del baño y Mao menciona que la noche anterior sí que fue una verdadera experiencia. Tras decir aquello, el rey demonio le pregunta cómo se siente, y en eso podemos observar que Max comienza a llorar de manera muy seria. Sin embargo, rápidamente pierde la compostura y comienza a hacer sonidos típicos del llanto y se derrumba en el suelo, lo que sorprende y preocupa mucho a Mao, quien no esperaba que aquel laxante sea tan potente, y con lo anterior en mente se acerca a él para levantarle el ánimo. Yo verdaderamente me acercaría con una pinza en la nariz, pero en ese momento observa el teléfono de Max y se da cuenta que en la pantalla dice que un caballo perdió la carrera y que el protagonista perdió la apuesta. Como es de suponer, Mao se percata que Max está llorando por aquello y no por otra cosa, por lo que se enoja realmente, ya que el protagonista apostó miles en una apuesta, a lo que Max le dice que estaba 40-1, por lo que esperaba
esperaba ganar muchísimo. Sin embargo, Mao le deja claro lo tonto que fue al hacer esa apuesta. Es entonces que el protagonista le dice a Mao que cambiará. Acto seguido le pide dinero, pero el rey demonio se mantiene firme y dice que solo dura 50,000, lo que claramente no es un castigo, así que Senya trata de detener a Mao para que no haga aquello. Seguidamente la mujer demonio les dice que deben ver las noticias, ya que está pasando algo realmente interesante, y de esta forma los personajes observan cómo un tipo en la tele dice que el reino no cederá ante bandidos que quieren hacer cosas malas. Acto seguido otro tipo en la tele toma la palabra y dice que van a anunciar un ataque a la República de Gunmar, agregando que Fred será el líder de la vanguardia y que se encargará del conflicto. Mientras que otra señora está cuestionando al héroe, o sea, Max, y lo culpa por no controlar a sus amigos y permitir que hagan ese tipo de cosas. Luego de lo anterior, regresamos al cuarto del protagonista y se puede ver cómo Max escucha que aquella señora pide que el héroe haga algo. Acto seguido les dice a sus compañeros que irá a dar un paseo. Es entonces que Mao se pone seria, o serio, ya no sé, y dice que también irá, ya que quiere evitar que el protagonista apueste 100,000 yenes en un caballo nuevamente. Seguido de lo anterior, vemos que ambos caminan por la calle y se nota que Max tiene un muy mal ánimo, por lo que ella ya intenta animarlo y le pregunta a dónde planea ir, a lo que él le responde que planeaba caminar solo en un principio, lo que nos da a entender que iba a ir a la tienda de DVDs, y sin saber lo anterior, ella le dice que vaya a donde tenía planeado ir desde el principio y que lo acompañará, pero claramente el protagonista le dice que no puede ir con ella, y cuando Mao escucha ya lo anterior le cuestiona por qué no puede ir, a lo que este piensa en la tienda de DVDs y comenta que no es un lugar al que se va con alguien, a lo que el rey demonio le dice que ella no es una desconocida, por lo que puede ir sin problemas. Y ya mientras los dos se pelean por eso, se puede ver como la niña de la otra vez se acerca a ambos y le pregunta a Max si Mao es su novia, y cuando el rey demonio ve a la niña comenta que siente que la conoce de ya mucho antes, y rápidamente recuerda que la pequeña estaba jugando con Max en el parque hace no mucho tiempo, y con lo anterior en mente el rey demonio le da las gracias a la niña por ser buena con Max. Sin embargo, la pequeña le dice sopa, lo que naturalmente enfada a Mao y pregunta quién le enseñó a hablar de esa manera, a lo que la niña comenta que el rey demonio habla con palabras extrañas. Seguido de lo anterior, la niña saca una raqueta y Max y Mao le preguntan que qué es eso, y ella responde que es badminton, y ellos rápidamente mencionan que está sola y necesita a 2 personas para jugar, y la niña le dice que por eso está ahí y les pregunta a los dos si quieren jugar con ella al badminton, pero Max ya le dice que no quiere y le menciona a la niña que busque uno de sus amigos o algo así por el estilo. Sin embargo, el rey demonio le dice que van a jugar de todas formas. Tiempo después se puede ver que Max no le pone gana alguna al juego y pierde adrede, lo que lleva a la niña a decir que es un aburrido y comenta que quizás por eso el protagonista es un verdadero fracasado. Y cuando Mao escucha lo anterior, piensa que la pequeña dice cosas muy brutales. Sin embargo, Max ignora aquella cuestión y pregunta por la madre de la niña, quien dice que está bien, agregando que ahora tiene una panza gigante. Acto seguido menciona que pronto tendrá un hermanito, y cuando Mao escucha aquello dice que eso es muy maravilloso. Y tras jugar un rato con Max, la pequeña le pasa la raqueta a Mao para que juegue con ella, y el rey demonio le dice que no se la pondrá muy fácil. Sin embargo, la niña la corrige y menciona que ella no jugará y quiere ver cómo Max juega con Mao, a lo que esta última dice que está bien. Y antes de empezar, el protagonista le dice a su amiga que contenga sus poderes porque de lo contrario no podrán inventar una mentira para convencer a la niña que no es un demonio, y ya Mao promete contenerse. Y ya mientras juegan, ella le menciona el tema de la guerra entre el reino y la República de Gunmar, todo mediante telepatía, a lo que el protagonista le pregunta si ella no planea dejar el tema. Acto seguido comenta que no participará porque no tiene nada que ver con él, ya que Leo y Fred fueron sus amigos hace 10 años. No obstante, Mao comenta que seguramente Max cambiará de opinión si uno de sus amigos muere, a lo que el protagonista responde que ellos tomaron sus propias decisiones y no se meterá en sus dramas. En ese momento el rey demonio se pone como una fiera y le dice al protagonista que hace 10 años él no hubiera dicho algo así, a lo que Max lo confirma, pero le resta importancia a ese asunto. Seguidamente comenta que nadie es joven para siempre y que muchas cosas cambian en 10 años, pero alguien como Mao no podrá entender eso. Es entonces que la chica golpea furiosa la pelota del badminton y el protagonista hace lo mismo, lo que genera un brutal duelo en el aire que la pequeña niña en el suelo se queda sorprendida al ver esto. Minutos después vemos que el partido acaba y tanto Max como Mao están exhaustos por el duelo, y en eso la niña menciona que hicieron tremendo show, por lo que ahora ella ve a Max con otros ojos, a lo que el protagonista le responde de forma sarcástica diciendo que es un verdadero honor. Y en medio de aquello, Mao y Max siguen hablando por telepatía
y se puede ver cómo el Rey Demonio le echa en cara al protagonista que se suponía que iban a jugar relajados sin mostrar sus poderes, a lo que Max responde que ella también se dejó llevar y por lo tanto no tiene derecho a hablar al respecto. Sin embargo, Mao le dice que ella no estaba jugando en serio, por lo que supone que el nivel del héroe ha bajado con el paso del tiempo, y como ya es de suponer, el protagonista no se toma muy bien esas palabras y le dice que salga ya de una vez de su cabeza, que ya se cansó de hablar por telepatía. Y en medio de lo anterior se puede ver que la niña se da cuenta de algo, por lo que se queda mirando fijamente a Mao. Seguidamente ella habla y le dice que Max tiene un regalo para él. Acto seguido saca un objeto y se lo da, y cuando el protagonista lo ve, se da cuenta de que se trata de un dulce. Seguidamente la niña le pide a Mao que le enseñe a hacer esos movimientos que ella hizo durante el combate con Max, y en el proceso le pegan con el proyectil en el ojo a este último. Y por otro lado ya podemos ver que Fred está en la frontera de Gunmar y el reino, y este ya se dispone a acabar el conflicto con Leo. Seguidamente vemos que los aliados de Fred se acercan para comentarle algo, y de esta forma se entera que hay un hechizo de protección en el muro de Gunmar, por lo que supone que hay un hechicero muy avanzado entre sus filas, y no es Dumbledore. Seguidamente una de ellas menciona que, pese a que el ejército del reino ha hecho muchos movimientos, el otro bando parece que no está, lo que lleva al asistente de Fred a pensar que seguramente están planeando algo. Sin embargo, Fred comenta que aquella fortaleza está vacía, agregando que Leo seguramente es consciente de que no hubieran podido proteger dicho lugar, y luego de decir lo anterior, Fred comenta que sin dudas fue una sabia decisión. Acto seguido saca su cetro mágico y activa sus poderes para destruir el muro. Seguido de aquello le dice a sus soldados que nadie cruce la pared para luego avanzar solo hacia el interior de la República de Gunmar. Y en medio de esto se puede ver a una periodista quien dice que acaba de ver una onda expansiva cerca de la muralla que funge como frontera y comenta que gran parte del muro fue destruido. Seguidamente la reportera comenta que el conflicto entre naciones continúa, pero al parecer el ingreso del territorio enemigo fue prohibido, y mientras la mujer habla y cuenta las noticias, escucha otra explosión, lo que la lleva a suponer que debe ser obra de Fred. Mientras tanto podemos ver que Green limpia sus lentes y le desea suerte a Fred, agregando que si derrota a Leo, la República de Gunmar caerá. Sin embargo, si Fred pierde, las cosas serán muy distintas. Seguidamente Green comenta que el reino quiere conquistar a Gunmar para quedarse con sus recursos naturales, y luego de lo anterior, Green dice que si muere Fred, sin duda lo extrañará y mucho. Luego de lo anterior, comenta que deberá buscar a otra persona para ocupar el puesto de comandante, y en ese momento aparece su secretaria y le dice que algo ha pasado. Es entonces que menciona que Fred está haciendo una transmisión, por lo que se dispone a ver qué onda está pasando. De esta forma Green ve cómo aquel tipo se enfrenta a sus enemigos y se sorprende porque no entiende cómo puede ser posible. Y luego ya de lo anterior regresamos a Fred, quien sigue en el campo de batalla, y en eso un sujeto aparece por detrás y lo ataca con su arma. Sin embargo, el militar se defiende fácilmente y consigue derrotar a su atacante, y mientras tanto la gente ve el directo. Comenta que Fred pelea de forma muy brutal. Seguidamente podemos ver cómo la gente de los medios se altera y se pregunta quién está transmitiendo eso, y por su parte Green le dice a su secretaria que baje en el directo, a lo que ella le dice que ya lo intentaron, pero simplemente aparecen más. Y luego de lo anterior vemos que los responsables de la transmisión aparecen, y se trata de la reportera de la otra vez y su asistente. Es entonces que aquella le cuestiona al chico si el dron sigue funcionando correctamente, y este le dice que sí. Seguidamente él pregunta por el estado del vivo, a lo que ella le comenta que va muy genial, ya que tiene varias cosas en donde emite las imágenes que graba del dron. Y en medio de todo lo anterior podemos ver que el chico mira la pantalla del control remoto del dron y se da cuenta que Fred está mirando directamente a ella, lo que lo lleva a preguntarse que por qué no ha derribado el objeto volador aún, a lo que la reportera dice que no se va a quejar por eso. Y por su parte el asistente menciona que en un principio hubiera pensado que el gobierno querría evitar que las imágenes del conflicto llegaran al público, y ella menciona que quizás Fred no le importa lo que diga el reino. Seguidamente la periodista dice su opinión de la situación y menciona cómo el reino fue salvado por el equipo del héroe y ahora los están haciendo pelear entre sí, lo que ella naturalmente cree que dejó harto a Fred, quien quiere acabar con el conflicto lo antes posible. Posteriormente vemos que Fred camina hacia el bosque hasta que al final se encuentra con Leo de espaldas, así que para llamar su atención arroja una roca y le da en la cabeza a su antiguo amigo. Es entonces que el grandulón menciona su sorpresa de ver que Fred aceptó la invitación
conversación, mientras que el sacerdote habla sobre el cabello largo de Leo. Seguidamente, ambos sonríen y el grandote le cuestiona a su antiguo amigo si sus camaradas le causaron problemas, a lo que Fred le dice que no. Y en ese momento vemos cómo los soldados del musculoso están hechos caquitas. Luego de lo anterior, podemos ver que Leo se disculpa porque sus aliados intervinieron, algo que él realmente no deseaba. Y luego de lo anterior, ambos se preparan para pelear, así que el grandote le cuestiona al sacerdote si desea hacer algo con aquel dron, a lo que Fred le devuelve la pregunta y le cuestiona que puede destruirlo si no desea que lo vean. Sin embargo, Leo da a entender que desea que la gente observe el combate, y tras lo anterior saca su espada y usa un movimiento especial con el cual levanta una gran cantidad de polvo. Mientras tanto, Fred consigue mantenerse firme gracias a su cetro, y en eso podemos ver que la gente del reino observa el combate y se impresiona. Por su parte, Fred menciona que pueden dar un show, y luego de aquello las personas que ven el directo se sorprenden al darse cuenta que los antiguos amigos del héroe crearon un gran cuadrilátero a varios metros del suelo. Seguidamente el musculoso se despide de su amigo, mientras que Fred hace algo parecido y le dice a Leo que ese lugar será su tumba. Y por su parte, Max está viendo todo esto desde su teléfono. Luego de lo anterior, vemos que ambos guerreros se baten en duelo y Leo se muestra confiado. Sin embargo, Fred activa sus poderes y ataca al grandote, y ya durante el combate el comandante del reino se burla de Leo por querer jugar al rey. Sin embargo, el grandote le contesta que no se siente de esa forma y únicamente quiere corresponder el apoyo que recibe de sus aliados. Y en eso el grandote habla de cómo su gente trabajó la tierra de Gunmar hasta hacerlo un lugar próspero gracias a sus recursos naturales, por lo que ya no puede permitir que el reino se quede con eso. Sin embargo, Fred le dice que a veces el mundo es injusto y la gente no recibe el reconocimiento que merece. Acto seguido lo ataca con su cetro y le lastima el hombro. Sin embargo, Leo contraataca al instante y usa su espada para rebanar el cuerpo de Fred, quien le dice que acabar con su vida no resolverá el conflicto entre naciones, para luego gritar que el reino nunca reconocerá a Gunmar, por lo que la guerra es inútil. No obstante, Leo le dice que harán lo que sea posible para conseguir su meta, y mientras tanto podemos ver que Mao ve todo desde la televisión y comenta que sin dudas aquella es una pelea muy intensa. Acto seguido le cuestiona a Max si no piensa interferir o al menos mirar el duelo, a lo que este responde que no le interesa, y como este suponer el rey demonio no puede creer aquello y trata de hacerlo entrar en razón. No obstante, Max se pone violento y le dice que no sabe qué hacer, ya que no puede simplemente elegir un bando, ya que ambos son importantes para él. Y luego de lo anterior, el rey demonio se va por su cuenta y decide interferir en la batalla. Cuando aterriza en el cuadrilátero y dice ser el rey demonio, Fred y Leo no lo creen y la derrotan al toque. Sin embargo, ella vuelve con más energía y anuncia que dominará el mundo nuevamente. Y sabiendo que Max está viendo la transmisión, le manda un mensaje, y por suerte esto hace que el protagonista levante el culo y se disponga a intervenir en aquel conflicto. Es muy interesante cómo el rey demonio ahora es una persona muy buena y bondadosa y se preocupa por todos los seres humanos. Esto ha tomado un giro algo extraño. Bueno, extraño en el sentido de que normalmente el rey demonio debería hacer eso. Un rey demonio malvado que quiere conquistar el mundo. Qué raro. Bueno, se está poniendo igual interesante. Seguido de lo anterior, vemos que los soldados de Leo encuentran a Mao, quien al parecer está inconsciente en el suelo. Mientras tanto, la gente sigue mirando la batalla entre Leo y Fred y mencionan que es una pelea muy brutal, y en eso nos damos cuenta que la reportera narra todo como si fuera un partido de fútbol, lo que naturalmente hace que el público del directo en vivo le diga que no haga aquello. Y al mismo tiempo, en otro lugar, podemos ver que Max agarra su espada y se sube a su bicicleta para ir a socorrer a Mao, quien, como vimos, quedó inconsciente a causa de la batalla de Leo y Fred. Y en eso el protagonista observa el caramelo que la niña de la otra vez le dio, y luego de mirar eso se lo guarda en el bolsillo y se dispone a pedalear como un loco. Sin embargo, se termina tropezando y cae al suelo. Es entonces que se levanta y se pone a revisar la bici y termina por descubrir que las cadenas se salieron, por lo que se pone a buscar una forma de solucionar lo anterior, pero sin embargo comienza a pensar de forma negativa y se da cuenta que no va a llegar. Pero al final Max consigue arreglar su bici y ya con eso pedalea como un demonio y avanza a toda velocidad. Un demonio, lo que provoca un brutal levantamiento de polvo y la sorpresa de todo el que lo ve. Y en medio de lo anterior se puede ver como Max sobrepasa a un auto como si nada, y al notar que el tránsito está mal decide usar caminos alternativos únicamente posibles gracias a su bici, y de esta manera avanza a toda velocidad por la pared de los edificios, lo que naturalmente llama la atención de la gente, quien se pregunta ¿qué es eso? Pero regresando ya a la batalla, vemos que Fred está hecho caquita, por no decir verga. YouTube es medio nena con las palabras a veces, pero bueno, ya en eso vemos que tiene un brazo herido. Sin embargo, mira desafiantemente a su rival, quien se encuentra igual de cansado, aunque pese a eso ambos tienen energía para seguir combatiendo. Y luego de un tiempo de miradas intensas y seductoras entre estos dos hombres grandes y fornidos, Fred rompe el silencio y le pregunta al musculoso si está listo para perder la vida en esta batalla,
batalla, a lo que Leo le cuestiona lo mismo. Es entonces que ambos se preparan para el que se supone que es el último round, mientras que la gente del mundo observa cómo la tensión entre los dos está aumentando, y en medio de esto podemos ver que la secretaria de Fred está asustada por el resultado de la batalla y le pide a su jefe que se detenga, y en eso un pelado escucha un ruido un tanto extraño y gira la cabeza para ver de qué se trata, y de esta forma los soldados del reino ven cómo el protagonista se acerca a toda velocidad y en cuestión de segundos lo tienen a unos pocos metros, así que Max les grita que se corran, y tras lo anterior usa una rampa natural y se dispone a usarla para avanzar fácilmente, y al final termina por sobrepasar el muro por una amplia diferencia, y mientras está en el aire pone su pie en el volante y se dispone a saltar aún mucho más alto. Max, tú sí que sabes llevar las cosas al límite. Al mismo tiempo podemos ver cómo Fred y Leo se disponen a darlo todo en el próximo ataque. Sin embargo, Max se acerca cada vez más para interferir y esperamos que llegue justo a tiempo, y ya justo cuando aquellos tipos estaban a punto de conectar sus últimos golpes, ambos terminan por golpear al protagonista, quien actúa como un escudo involuntario entre los dos. De esta forma Max recibe 2 golpes letales que le desacomodan la cara, y tras hacer eso cae rendido al suelo, y como es de suponer, esto hace que tanto Fred como Leo detengan la lucha y fijen su atención al recién llegado. Mientras tanto, la reportera observa y se pregunta quién es la persona que acaba de ingresar. Por su parte, Fred y Leo no pueden creer que el protagonista haya aparecido de la nada, y en medio de todo esto la cara magullada de Max es transmitida en vivo a toda la gente que ve el directo, y en eso podemos ver cómo todos hablan al respecto y sienten que ya conocen a ese tipo, aunque tenga toda la cara vuelta ñoña, pero no se están imaginando de quién se trata, pues es del héroe Max. Sin embargo, algunas personas no tardan en darse cuenta de que se trata del héroe, y entre tanta gente algunos comentan que ha cambiado muchísimo. Bueno, acaba de recibir 2 grandes putazos. Paralelamente a esto se puede observar cómo el protagonista se levanta, cómo puede luego de recibir aquel terrible golpe doble de sus antiguos amigos ponerse de pie. Acto seguido se limpia como puede la cara y maldice por completo esa situación, agregando que todo es una molestia. Mientras tanto, Leo y Fred se quedan viendo, pero Fred toma la palabra y le pregunta por qué quiere interferir justo ahora, y por su parte Leo le cuestiona si está allí para salvar el día como en los viejos tiempos, y cuando Fred escucha lo anterior le dice a Leo que él no es una amenaza para el reino. Ante esto el musculoso comenta que luchará contra los dos si hace falta, así que todo sea para proteger su tierra, y como es de imaginar, esto genera otra discusión en donde Fred dice que la gente de Gunvar simplemente se apropiaron de unas tierras del reino. Ante esto Leo contesta diciendo que no tienen derecho a quitarles ese lugar, y bueno, en cierto modo es verdad. Es en ese momento que el protagonista les dice que se callen a base de gritos. Acto seguido saca su espada y comenta que ya está cansado de escuchar esa estupidez de discusión, y ya con lo anterior en mente el protagonista declara que se encargará de vencer a sus 2 amigos para terminar con esto. Wow, Max sí que tiene los bien puestos. Y naturalmente aquellas palabras de Max sorprenden a Leo y Fred, y este último le cuestiona al protagonista si en verdad considera la batalla entre el reino y la república como una tontería. Acto seguido le grita a Max que es un fracasado y como tal no puede entender el conflicto, y le dice que se quede fuera de esto por completo, a lo que el protagonista responde que es cierto que no le importa el conflicto y que solo está allí para vencer a sus antiguos amigos porque lo hicieron enojar. Y cuando Leo escucha todo lo anterior comenta que parece que Max no está allí para ayudar a Fred, algo que lo desconcierta un poquito. No obstante, el grandote dice que no quiere complicar las cosas, así que propone que el último hombre en pie será quien se haga con la victoria, y ya luego de aquello el musculoso arenga a sus rivales a pelear. Caso contrario a Fred, que no se ve muy entusiasmado y lo mueve más que nada la ira. De esta manera los 3 intercambian muchos golpes. Primeramente, Leo ataca a Max y lo acorrala rápidamente, lo que decepciona al grandulón y le pide que se tome en serio la pelea. Sin embargo, en ese momento ambos son interrumpidos por el sacerdote, quien usa su cetro para atacar a ambos con una onda de energía. Ya cuando el ataque acaba, podemos ver que el musculoso consigue contener aquel golpe, mientras que el protagonista es herido en el estómago y lucha por mantenerse en pie con su espada. Y ya al ver aquello, Fred se enoja y le cuestiona a Max si lo único que hará será aparecer de repente e intentar luchar con la espada sagrada como un principiante. Y ya en el momento que el protagonista escucha lo anterior, lo manda a callar y le comenta que ya no puede luchar como si fuera un joven, y cuando Leo oye aquello menciona que ambos tienen la misma edad. Seguidamente Fred le dice a Max que se siente decepcionado de él y se dispone a vencerlo de una vez por todas, y ya con esto en mente carga sus poderes y le lanza una gran cantidad de energía mágica. Y para nuestra sorpresa, Max recibe el golpe de lleno y sufre un daño muy brutal. Segundos después cae de rodillas y termina por desplomarse en el suelo completamente vencido, y cuando Leo ve aquello se preocupa, mientras que Fred siente algo parecido, pero está enfocado en la batalla por lo que no dice nada. Y ya en medio de esto podemos ver que el dron
sigue transmitiendo todo y se ve claramente la cara casi sin vida de Max, y mientras el protagonista está tirado en el suelo, comienza a cuestionarse por qué pensó que podía detener a sus camaradas. Acto seguido recuerda un hecho del pasado en donde su grupo se enfrentaba a un dragón gigante, y al parecer en ese momento el equipo del héroe se veía en una situación muy difícil, pero Max dice que ganarán, por lo que Fred, quien parece ser el más lógico del grupo, supone que deben escapar, ya que aquel bicho era muy fuerte. Sin embargo, una de sus compañeras, quien se llama Julia, confía en las palabras de Max, que provoca que Leo también se una a la buena causa. Seguido de aquello, Julia le presta un poco de su poder para que este pueda aumentar su fuerza, así como el soporte de League of Legends que te da fuercita para que puedas vencer a todo el equipo enemigo. Y al final, gracias a la cooperación del grupo, Max consiguió vencer al bicho escupe fuego con su espada. Pero regresando ya al presente, vemos que el protagonista se levanta como puede y saca el dulce que aquella niña le dio antes, y en el momento en que Leo y Fred ven aquello se sorprenden por algún motivo. Realmente lo desconozco. Es una golosina. Mientras que Max se mete el dulce a la boca y aumenta su fuerza como en el recuerdo, lo que nos da a entender que la madre de aquella pequeña es Julia. ¡Wow! De verdad me encantan este tipo de conexiones. Y es por eso justamente que Max siempre le preguntaba por ella. Algo realmente sorprendente, ¿no? Y luego de lo anterior regresamos al pasado en un gran flashback y vemos cómo el grupo del héroe revisa el cuerpo sin vida de unos enemigos, y en eso se puede ver cómo uno de ellos comenta que en las batallas el grandulón es imprudente, y en eso podemos ver cómo Leo le agradece a Fred y menciona que si no fuera por él hubieran perdido la vida hace tiempo, y el sacerdote dice que eso es verdad, y luego de lo anterior le dice al grandote que es un gran dolor de cabeza. Acto seguido saca un collar y se lo da. Es entonces que Leo pregunta que qué es esa cosa, a lo que Fred comenta que se trata de un amuleto que lo protegerá de hechizos menores, y como es de suponer, Leo le agradece. Mientras tanto, Julia observa a esos dos desde lejos y menciona que Fred no es bueno demostrando sus sentimientos, a lo que el protagonista le responde que ese parece ser el caso. Seguidamente, Max comenta que sería ideal si Fred se abre un poco más. Ante esto, Julia menciona que Leo también tiene sus problemas, ya que es bastante inocente, ya que no se da cuenta que el sacerdote se preocupa mucho por él, lo que a su vez es contraproducente, ya que el musculoso siempre toma la iniciativa a la hora de pelear, lo que genera problemas a Fred. Ya cuando el protagonista escucha lo anterior, menciona la preocupación que Julia tiene en sus compañeros, a lo que ella hace una observación del equipo y menciona que pueden surgir problemas. Debido a esto, ella le pide a Max que en caso de que un día las cosas se compliquen, él deberá intervenir. De esta forma regresamos ya al presente, en donde vemos que el protagonista termina de comer aquel caramelo que ha puesto todo, que seguramente estaba delicioso, y de repente ocurre una gran explosión y Max agarra su espada mientras un aura de energía le cubre el cuerpo. Es entonces que vemos que aquel dulce en efecto fue enviado por Julia, lo que naturalmente sorprende a Leo y Fred. Por su parte, el grandote siente nostalgia, mientras que el sacerdote maldice a Julia por intervenir y menciona que debería quedarse fuera del conflicto. Posteriormente vemos que el protagonista habla con Julia, quien le pregunta si puede oírla, a lo que este dice que sí. Es entonces que la mujer le dice que no hace falta que responda porque es una grabación. Pero si es una grabación, ¿cómo fue que le respondió? Bueno, no importa. Acto seguido, ella menciona que el impulso máximo, o sea, ese aumento de poder, no dura mucho, por lo que debe derrotar a sus rivales rápido. Seguidamente, ella comenta que tanto Fred como Leo conocen el límite de tiempo de su aumento de poder, por lo que debe estar muy atento. Y luego de decir aquello, la mujer se disculpa por no haber venido en persona, agregando que no puede hacer mucho cuando está esperando a un bebé, por lo que espera que Max se encargue de todo. Y antes de irse, Julia le dice que cree en él. Y tras lo anterior, ella arenga al protagonista y le dice que les dé una buena lección a ese Leo y a ese Fred por ser unos grandísimos cabezas de chorlitos. Y cuando el sacerdote ve lo anterior, maldice de nuevo a Julia, mientras que Max no pierde un segundo y ataca a Fred, quien es mandado a volar por el impulso destructor del protagonista. Es entonces que Leo aparece y ataca con suma agresividad, pero Max atajó el primer ataque con su espada, lo que genera un choque muy feroz. Y mientras ambos guerreros intercambian golpes, vemos que la gente se queda sorprendida por la brutalidad de la situación, y en medio de esa lluvia de ataques torrenciales, Leo se las arregla para golpear a Fred en la cara. Pobrecito. Acto seguido, el grandulón le pregunta gritando al protagonista si puede vencerlo antes de que su hechizo de aumento de poder acabe, a lo que Max le responde que se calle y que se retroceda, obviamente gritando también. A estos hombres le encanta gritar mucho. Y por su lado, el sacerdote se levanta de los escombros y ve la batalla de sus amigos, por lo que comenta que todo eso se pudo evitar, agregando que si Max hubiera decidido apoyar al reino, el conflicto no hubiera llegado a esto. Y debido a lo anterior, Fred se hunde en un pensamiento y se da cuenta de que él también puede estar equivocado, lo que lo hace
reír, y al mismo tiempo Max y Leo se siguen partiendo la madrina con suma violencia. Sin embargo, son interrumpidos por una bola de energía proveniente de Fred, y en ese momento podemos ver que Mao entra en escena y se dispone a atacar al sacerdote, lo que lo deja completamente sorprendido. Sin embargo, quien termina dándole un golpe primero es Max, quien consiguió resistir el ataque de Fred y sin dudar contraatacó con su espada, lo que naturalmente hace que el sacerdote caiga desde una gran altura y reciba una enorme cantidad de daño. Y en ese momento la gente se emociona al darse cuenta que el protagonista consiguió vencer tanto a Leo como a Fred, y mientras arrastra los cuerpos de sus amigos, Max busca el dron y cuando lo ubica decide disculparse por el lamentable suceso que sus amigos causaron, y tras decir aquello pide una salida alternativa al conflicto, una opción muy pacífica para que esa destrucción que vio ahora no se extienda de forma masiva a causa de la guerra. Y cuando Mao ve a su amigo tratando de solucionar aquel tema, sonríe. Luego de la batalla podemos ver cómo Leo ayuda a reconstruir las zonas que hicieron añicos durante el duelo, y en eso los constructores mencionan que con la ayuda del grandote podrán acabar mucho más rápido de lo pensado, y en eso aparece Anego y les ofrece algo de té a los trabajadores, y en ese momento Anego habla con ellos sobre que ahora Gunmar es un estado autónomo del reino, lo que lleva a los sujetos a preguntar si no querían la independencia absoluta, y ella responde que el objetivo principal era proteger lo que habían creado para ellos en ese lugar. Y luego de aquello ella comenta que es un alivio que el reino ya no quiera quedarse con el reino. Es confuso, pero así es, agregando que ahora podrán unir Gunmar con el resto del país. Acto seguido ellos comentan que será increíble que las personas de ambos lugares puedan estar conectadas. Mientras tanto, vemos que el grandote sigue trabajando para que la carretera sea un hecho, y ya luego de acabar aparece uno de sus aliados para preguntarle algo, y en eso lo llama el alcalde, pero Leo no parece gustarle que le digan de esa forma. Segundos después el tipo le cuestiona qué hubiera pasado si Max no hubiera aparecido, y menciona la posibilidad de que el grandote hubiera degollado al sacerdote, pero como el musculoso es humilde, dice que cualquier cosa hubiera podido pasar, aunque todos sabemos que Leo hubiera fulminado el asterisco de Fred. Y luego de aquello el musculoso dice que el protagonista es el único que hubiera podido conseguir ese resultado pacífico que benefició a ambos bandos, y dice que tiene el título de héroe bien merecido. Tiempo después vemos que el chico de pelo negro recuerda el pasado, y mientras tanto ya vemos que los líderes del reino se ponen a hablar del fin y el conflicto, y ya se puede ver que hay varias opiniones, pero el consenso general es que todos están satisfechos con el fin de la guerra y la solución que Max propuso. Seguido de lo anterior, Fred entra a la sala y todos hablan sobre sus acciones en el campo de batalla, y luego de concluir que debe recibir un gran castigo, abren otro tema que quedó sin resolver, y se trata de aquella explosión en la base de la organización de seguridad, la cual no tiene culpable aparente. Sin embargo, Green toma la palabra y dice que eso no fue un ataque terrorista, sino que fue a causa de un experimento que salió mal en uno de los laboratorios del edificio, y como es de suponer, los líderes del reino se dan cuenta que cometieron un error en acusar a Gunmar por aquello, por lo que agradecen que Leo no haya tomado acciones al respecto. Seguidamente vemos que unos policías aparecen y todo indica que llevarán a prisión a Fred. Sin embargo, terminan atrapando a Green, quien al parecer estuvo pasando dinero del estado a su cuenta privada, lo cual fue anunciado por un informante anónimo. Y luego de hacer una investigación y confirmar lo anterior, Green no tiene nada más que admitir su culpa, y ya antes de irse, el criminal le da un consejo cínico a Fred, para luego salir del salón escoltado por los policías, y después de esto, el sacerdote es invitado a unirse a la mesa para ser parte de los líderes del reino. Por su parte, Senya y Mao ven en las noticias como la gente habla de Max y su imagen pública mejora a tal punto que se vuelve una gran celebridad, mientras que Julia ya dio a luz y juega badminton con su familia.